Los niños pueden ir a su clase. Bienvenidos cada uno. Entonces, los demás vamos a estar en Segunda de Crónicas, capítulo 18. Segunda de Crónicas 18. ¿Alguien necesita una Biblia bilingüe? Bilingüe. Ah, ya saben, sí saben, ¿verdad? Son reyes. Segunda de Reyes 18. Second Kings 18. Cuando lo tienen me dan un amén. Segunda de Reyes 18. Yo ya quiero llegar a Crónicas, ¿verdad? ¿Lo tenemos? Segunda de Reyes 18. Antes de comenzar aquí con el reinado de Ezequías, quiero hablarles brevemente de Ezequías. Ezequías fue un hombre que tenía presente lo que Jehová Dios había hecho en el pasado. Pero Ezequías también fue ejemplo de obediencia la mayor parte de su vida, no toda. Y se le conoció al rey como el que eliminó los ídolos. ¿Qué más eliminó? Los templos paganos. Destruyó la imagen, ¿cuál? Las de acera. Y una imagen de bronce. ¿Cuál era la imagen de bronce? Una serpiente de bronce. Imagínense las agallas de eliminar una imagen, esta imagen, y vamos a hablar de ella. Ezequías abrió las puertas del templo en Jerusalén que su propio padre había cerrado y las había clavado. Él se atrevió a abrirlas. Pero aquí hay un problema, no todo fue bueno. Sí, se trajo avivamiento al pueblo de Judá, pero también restituyó la Pascua como una fiesta nacional. Pero aquí comenzó a subírsele el orgullo, la arrogancia, y más tarde veremos que llegó el momento de exhibir todos los utensilios, los tesoros, ante unos mensajeros. ¿De dónde venían? El que ya se adelantó para el capítulo 19, por ahí, en adelante. ¿De dónde venían estos que llegaron por ahí? A los babilonios, ¿verdad? ¿Babilónicos o babilonios? ¿Cómo se les nombra? Los de Babilonia. Y esto los convirtió como un punto de ataque más específico para querer ganarlos. Y aunque el profeta Isaías le dio aviso de su error, Ezequías mostró poco interés por el futuro. Y dice, como quiera yo en el futuro voy a estar muerto, ahí que los demás lideen con esto. Pero iba a afectar a los 3 siguientes reyes, uno de ellos siendo su hijo. Aquí hay un punto que quiero recalcar. Tu pasado afecta tu presente y afecta tu futuro. Dígalo conmigo. Tu pasado afecta tu presente y tu futuro. Una vez más. Tu pasado afecta tu presente y tu futuro. Y lo vamos a ver aquí en la vida de, ¿cómo se llama? Ezequías. Pero también tu pasado es medido por lo que haces en el presente y lo que haces para el futuro. Pero también el pasado no garantiza tu futuro. ¿Cómo así? Si en el pasado tú fuiste obediente, no quiere decir que en el presente vas a ser obediente y que en el futuro lo vas a hacer. Pero quiero darles 4 puntitos de, ¿cómo se llama este hombre otra vez? Ezequías, ¿rey de dónde? De Judá. Les voy a dar sus puntos fuertes. Reforma civil y religiosa fue lo que él trajo. Su relación con Dios fue buena. Pero ¿sabe qué? Desarrolló una buena relación con Dios. Y aún se le va a conocer como el hombre que, no sé si él los inventó o él solamente dirigió al grupo que los copió, pero sirvió como el patrón para varios de los libros, capítulos en los proverbios, este rey. Por ejemplo, Proverbios 25:1 dice, también estos son proverbios de Salomón, los cuales copiaron los varones de Ezequías, rey de Judá. ¿Cuál fue una de sus debilidades de este rey Ezequías? Mostró todo, exhibió todo ligeramente los tesoros a los mensajeros babilónicos.
También puso poco interés o sabiduría en planificar para el futuro. A él le interesaba el presente. El futuro no me importa, no voy a estar ahí. No le importó. ¿Qué lecciones aprendemos de él? Ya mencioné algunas, ¿verdad? Y voy a mencionar otras. Pero comenzamos con el verso 1. ¿Lo tiene? Estamos en Segunda de Reyes 18, verso 1. Leo para ustedes. Comenzando en el verso 1. Cuando lo tienen me dan un amén. Verso 1. En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar ¿quién? Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Una pausa ahí. Ezequías significa Jehová es mi fuerza. Es más, Ezequías estaba representando lo que dice el salmista en el capítulo 18, verso 2. Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Prácticamente sintetizado, este versículo significa o da el significado de que el nombre Ezequías. Ezequías equivale a Jehová es mi fuerza. Ok, el verso 2. Cuando comenzó a reinar era de 25 años. ¿Quién? Y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Y quiero que preste atención aquí al versículo 2. Dice, cuando comenzó a reinar, ¿era de cuántos años? De 25 años. Pero noten, y reinó en Jerusalén 29 años. No es el total de su reinado, sino que está especificando que solamente en Jerusalén reinó 29. Les voy a dar la cifra total de cuántos años reinó. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. También, en otras palabras, 29 años fueron de obediencia, no toda su vida fue de obediencia. Y fueron 29 años de reinado absoluto y completo, que él tuvo a Judá en control de sí mismo, o que él reinó sobre Judá, porque no todo el tiempo estuvo él en control. Pero ¿saben qué pasó? Mientras Ezequías estaba en su trono reinando en Jerusalén, Judá, ¿dónde estaba? ¿Cuál reino era? ¿Del norte o del sur? Del sur. En el norte, Israel había sido prácticamente destruido. Eso sucedió aproximadamente en el año 722 antes de Cristo. Entonces, quizás Ezequías dijo, al reino de Israel le ha sucedido esto. ¿Se acuerdan que vimos en el capítulo 17? Que ¿por qué le vino todo esto? Por su desobediencia y rebeldía. Entonces, quizás Ezequías dijo, aquí hay una lección que aprender, y se puso las pilas y hizo estos cambios. Ok, el verso 3. ¿Qué hizo Ezequías? El acuerdo del 3. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová. ¿Es la primera vez que vemos esto? No. Conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Hermano Víctor, ¿David era el padre de Ezequías? ¿David era el padre de Ezequías? No. ¿Y por qué dice aquí? Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Ok, prácticamente venía de esta descendencia, ¿verdad? Y se compara a David porque también David era el ejemplo a seguir. Pero noten aquí conmigo, lo que está diciendo es, obedeció, y lo que hizo fue en obediencia a Jehová, siguiendo el ejemplo de ¿quién? De David. ¿Qué dijo Pablo en el Nuevo Testamento? Imítenme a mí, como yo imito a Cristo, ¿verdad? ¿Y de dónde vendría Cristo? De la descendencia de David. El verso 4. ¿Cómo obedeció Ezequías? Aquí nos dice en el verso 4. Él quitó los lugares altos. Noten, número 1, ¿qué quitó?
Número 2, y quebró ¿qué cosa? Las imágenes. Número 3, y cortó los símbolos de acera. 1, 2, 3, 4. ¿Qué hizo después? E hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Pero noten aquí este pecado, no de él, porque hasta entonces le quemaban incienso. ¿Quiénes? Los hijos de Israel, y la llamó Neustán. Neustán. Entonces prácticamente desde que habían salido de Egipto, cuando se acuerdan allá por Números, cuando el Señor le dijo a Moisés, hazte esta serpiente para que el que la mire vivirá. Desde ese tiempo, ¿qué estaban haciendo entonces? La estaban adorando hasta... Pero aún vimos en los capítulos anteriores que decía, hizo lo recto. Pero, ¿qué sucedió? Algunos no quitaban las imágenes, las dejaban los lugares altos. Entonces, Neustán, ¿qué significa? Significa cosa o serpiente de bronce. Pero esta serpiente era un símbolo y recordatorio del poder de Dios. ¿Pero qué comenzó a hacer la gente? Adorarla. Se está dando prioridad a lo creado en lugar de al creador. ¿Cuál es la definición de ídolo? Todo lo que toma el lugar primordial, número 1, de Dios, ¿verdad? Pero sabía que la mayoría de los objetos no son creados para ser ídolos. Algunos sí, ¿se acuerdan? El becerro fue decir, estos son tus, este es tu. Pero la mayoría de los objetos no son creados con el propósito de ser ídolos, sino se convierten en ídolos por el lugar que nosotros le damos, que comenzamos a adorarlos. Una pregunta para ustedes, para nosotros. ¿A quién adoras? ¿Al creador o a lo creado? En el mundo, hermano Tacho, ¿se acuerda? Se le canta al vino, se le canta a la mujer, se le canta, ¿a qué más? A los animales, el caballo negro dorado, ¿cómo va ese corrido? A las trocas, ¿a qué más? A los aviones, al desprecio o despecho, al vino, todo, ¿verdad? Pero ¿a quién adoras? ¿A quién le cantas? ¿A lo creado o a Dios? ¿A qué le damos más importancia? Aquí está otra pregunta muy importante. ¿A un programa? ¿A un sistema? ¿A un método? ¿A una preferencia? En lugar de darle la importancia a Dios. Porque a veces le damos más importancia a un programa, a un método, a un sistema o a lo que yo prefiero. Hermano, eso como que a mí no me gusta. Bueno, ¿qué es lo que le agrada a Dios? Es la pregunta. No qué es lo que te gusta, qué es lo que te cae bien, qué es lo que tú prefieres o lo que... Pero ¿a qué le damos más importancia? ¿A Dios o a lo creado? Aquí en este caso, esta estatua representaba el poder de Dios, pero comenzó a adorarse a ella en lugar de al creador, ¿verdad? Y este hombre, este rey, ¿cómo se llamaba? Ezequías. Tuvo las agallas para decir, no solamente voy a destruir y quitar esto, pero esto que ha venido adorándose por tanto tiempo, lo vamos a tener que destruir. ¿Qué dirían ustedes si el día de hoy un pastor dijera, este programa lo vamos a quitar porque le estamos dando preferencia a esto que obedecerle a Dios? O esto o aquello, le estamos dando preferencia a un método, a un sistema, a un programa. Hay iglesias que tienen hasta 50 programas y se le da más importancia al programa que al propósito por el cual fue el programa creado, para adorar a Dios. El programa se pone sobre Dios a veces, lamentablemente. Ok, vamos más rápido. El verso 5. En Jehová, Dios de Israel, aquí hablando todavía ¿de quién? De Ezequías. En Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Y noten aquí, ni después
ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Y vamos a analizar esto. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Y note, dice, ni después, ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes. ¿De dónde? De Judá. Y de ahí venía ¿quién? David. Pero anteriormente nos dijo que él hizo lo recto. ¿Como quién? Como su padre David. Pero aquí lo que está haciendo es en contraste a los otros reyes que habían habido, que pusieron su confianza en otras cosas, o en sí mismos, o aún en la misma serpiente de bronce. Él no hizo esto. Más bien, en lugar de depositar su confianza en los Baales, en Astarot, en los lugares altos que eran templos, en los lugares, en el asta de la serpiente, o en sí mismo, o aún depositar su confianza en Egipto, ¿en quién la depositó? En Jehová. En contraste a su padre también, él mejor la depositó en Jehová. En contraste a los que pusieron su confianza en Neustán. ¿Quién era Neustán? La imagen de bronce, ¿verdad? Entonces una pregunta para nosotros. ¿En quién estás poniendo tu confianza? ¿O en qué? ¿En qué o en quién? Y es una cosa decirlo cuando todo va bien. Es bonito dar gracias, decir, Señor, gracias por lo que me das. Pero la ponemos en Él cuando todo va mal. Cuando nuestros hermanos cubanos les dices, confía en Dios, y hermano, pero como quiera, no hay que comer, no hay de dónde. Algunos hermanos, cuando los miras, ¿han estado felices ustedes? ¿Sí? ¿Han estado tristes? Pero es otra cosa aún ver algunos rostros que no tienen ni esperanza de nada. Es un estado casi vegetal ya, así como, ¿cómo lo podría describir yo? No sonámbulo, pero casi como robot, sí, que no tiene sentimientos ya ni, porque ya no puedes ni soñar, porque algunos de nosotros teníamos el sueño de llegar al norte, a Estados Unidos, de ganarnos los verdes, de trabajar, pero para algunos ya de ellos como que no hay esperanza, no hay nada. Pero aquí a Ezequías se le dice que no hubo como él nadie antes ni después. ¿Por qué qué? Porque puso su esperanza en ¿quién? En Jehová. Pero esto lo está también diciendo después de la división, porque David fue rey sobre todos. Pero aquí ya está el reino del norte y el reino del sur. Pero ¿sobre quién dijo? Sobre todos los reyes de Judá. Pero les voy a hacer otra pregunta. Se le está comparando a David, pero se está haciendo la distinción del norte del sur, y el norte, digo, el reino del norte y el reino del sur, de los reyes buenos y malos, porque ya vimos que uno era bueno, otro malo, otro bueno, otro malo, a veces de un malo salía uno bueno, pero se está contradiciendo la Biblia, porque más tarde esta semana vamos a ver en Segunda de Reyes 23-25 que nos habla de otro hombre, de otro rey, Josías. Y nos habló de ya vimos, pero lo leo para ustedes. Segunda de Reyes 23-25 dice, no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Entonces, ¿quién fue mejor? ¿Ezequías o Josías? Porque de ambos dice, ni antes ni después hubo uno como ellos, pero de los dos dice lo mismo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, la pequeña diferencia de Ezequías, lo prominente de él es de que él puso su confianza en Jehová, su esperanza en Jehová. De Josías, lo prominente de él fue en seguir la ley de Moisés.
Entonces, no es de que no también depositó su confianza en el Señor, pero lo que él le dio prioridades fue seguir la ley de Moisés al pie de la letra. Pero ¿quién dio la ley de Moisés? Se le nombró así, fue de Jehová, ¿verdad? Entonces regresamos a esta pregunta. ¿Se está contradiciendo la Biblia aquí? No se contradice y lo vamos a ver entre semana. ¿Okay? El verso 6. Hablando de Ezequías todavía aquí. ¿Lo leemos? ¿Listo? El 6. Porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y es aquí donde menciono que otra vez habla muy similar de ambos, pero lo que mencionó primero es de que en el 5, en Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Hubieron otros que también lo estaba a encontrar que dijeron, y este hizo el bien, lo recto, o hizo como hizo su padre, pero no quitó los lugares altos. O sea que no hizo lo recto completamente, ¿verdad? Entonces, a veces podemos hacer algunas cosas bien, pero hay otras cosas que no estamos haciéndolas de completo. ¿Y qué demanda el Señor de nosotros? ¿Obediencia ahí más o menos? ¿O completa e inmediata, verdad? Hemos hablado. Entonces, aquí hay un punto muy importante. El 6, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. ¿Por qué? Porque obedeció. ¿Por qué no se apartó Jehová de él? Porque obedeció. Porque siguió a Jehová, Jehová no se apartó de él. No fue un politeísta. Fue sirviendo a muchos dioses. ¿Qué es politeísmo? Poli, muchos. Monoteísta, no es de que adoras a un mono, sino que mono significa, por ejemplo, en audio, mono significa un canal, estéreo, 2 canales. Pero entonces el monoteísmo es creer en un solo Dios. Politeísmo es creer en muchos. Pero también existe lo que se le nombra sincretismo. No fue un sincretista, tampoco, no fue politeísta ni sincretista, sino que fue monoteísta. Pero sincretista es cuando le robas un poquito a esta religión, a esta creencia, tomas de acá lo que te gusta, lo que no te gusta lo dejas, de esta, y lo combinas en otra creencia, y ahí nace otra creencia, cuando combinaste y hiciste una mezcla de varias cosas. Entonces, Ezequías siguió a Jehová, no se apartó de él, ¿y qué hizo? Sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Okay, el verso 7, número 7. Y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía, prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. ¿Quieres la presencia de Dios en tu vida, hermano? Obedécele. Porque ¿qué dice el 7? Y Jehová estaba con él y a donde quiera que salía, prosperaba. ¿Quieres prosperar? ¿Que el Señor prospere tu entrada y tu salida? Obedécele. Sigue los reglamentos que Él ha puesto ahí. ¿Son para amargarte la vida? Es para tu bien y para mi bien, ¿verdad? ¿Quieres prosperar y que la presencia de Dios esté en tu vida? Bueno, aquí es otro detalle también. Rebélate. Rebélate ¿contra quién? Contra los que se oponen a la palabra del Señor. Porque ¿contra quién se rebeló Ezequías? Contra el rey de Asiria y no le sirvió. ¿Qué? Judá se encontraba en este momento entre 2 poderes, el poder de los asirios y los egipcios. La persona que dominaba esta área donde estaba Judá iba a tener la ventaja sobre los otros reinos y iba a controlar no solamente el mercado de intercambio de comercio, sino que iba a controlar a todo Judá y a todo el mundo conocido en este momento.
Entonces esta era una ventaja militar y económica al que gobernara a Judá, pero no era el único país que quería controlar a Judá y a los de Israel. Pero ya los de Israel habían caído a manos de ¿quién? De los de Asiria, los sirios, ¿verdad? Se los habían llevado cautivos y los habían repartido. Entonces cuando Ezequías se convirtió en rey de Judá, ya los asirios estaban controlando a Judá, porque su papá se había entregado. Entonces Ezequías tuvo que rebelarse contra los asirios para poder liberarse de esto. Entonces, actuando con gran valentía, Ezequías se rebeló contra el imperio asirio, a quien su padre había sometido a Judá. Entonces, obedeciendo a Dios antes que a los hombres, y Ezequías obedeciendo a Dios antes que seguir el ejemplo de su padre. Y en lugar de someterse al rey de Asiria, es someterse a Dios. El verso 8. Hirió también a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde de las torres de las atalayas hasta la ciudad fortificada. Entonces aquí le tocó herir también a los filisteos que se oponían a obedecer a Dios. Así que aquí también hubo rebeldía en este aspecto, considerado rebeldía para el humano, pero obediencia ¿a quién? A Dios. ¿Una atalaya? Buena pregunta. Es el que se paraba y el que daba voces y anunciaba lo que estaba por venir. Ya sea que venía algo, viene un mensajero, vienen a invadirnos. Era el que tocaba trompeta o daba anuncio en los lugares. Normalmente tenían un lugar fortificado y lo ponían en lo más alto para que pudiera divisar y ver. Era el que vigilaba, tipo guardia, y daba anuncio. ¿Sí? Ok, del verso 9 al 12 prácticamente se regresa un poco atrás a la historia de recontar qué fue lo que sucedió en la caída de Samaria, porque ya había caído, ¿verdad? Entonces dice en el 9, verso 9, en el cuarto año del rey Ezequías, que era el año séptimo de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, subió, ¿quién? Salmanasar, rey de los asirios, contra Samaria y la sitió, y la tomaron al cabo de 3 años, en el año sexto de Ezequías, el cual era el año noveno de Oseas, rey de Israel, fue tomada Samaria. Y Samaria era parte del reino del norte de Israel. Y el rey de Asiria llevó cautivo a Israel a Asiria y los puso en Alá, en Abor, junto al río Gozán y en las ciudades de los medos. Por cuanto no habían, escuchen aquí el 12, por cuanto no habían atendido la voz de Jehová su Dios, sino que habían quebrantado su pacto y todas las cosas que Moisés, siervo de Jehová, había mandado, no las habían escuchado ni puesto por obra. ¿Cuál fue la consecuencia? Cautividad, ¿verdad? Y recordamos en los tiempos de los reyes que estaban aquí, caían en pecado, eran oprimidos, el Señor mandaba un libertador y los restauraba, ¿verdad? Pero en este caso, Jehová permitió esto como consecuencia al pueblo de Israel. Entonces, Ezequías reinó 14 años junto con su padre, y 18 años reinó solo, y 11 años reinó con su hijo. En total, ¿cuántos son? A ver, haga la matemática. 14 años reinó con su padre. 18 años reinó solo. 11 años junto con su hijo. En total, 14, 18 y 11, 43 años. Pero hermano, la Biblia acá en el verso 2 me dijo que reinó, ¿cuántos? 29. Pero reinó solamente 29 en Judá. ¿Okay? Porque también era el rey, pero estaba en cautiverio junto con su padre cuando su padre se había entregado a los sirios, a los de Asiria, a los sirios. ¿Cómo se le nombra a los asirios? Ok. Y lo hay, por eso ahí a veces sí. Pero es Asiria. Ok. El 13, verso 13. A los 14 años del rey Ezequías,
Porque se acuerdan, no fue que comenzó a gobernar a los 14 años, ¿verdad? Sino que a qué edad comenzó a reinar, a los 20, 25. Pero aquí a los 14 años de haber sido rey, el rey Ezequías subió Sennacherib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Entonces estamos hablando de aproximadamente 722, 721 años antes de Cristo aquí. Recuerden que retornamos, ¿verdad? La Biblia y la historia de los de Asiria tienen registrado la caída de Samaria, que otra vez eso sucedió allá en el capítulo 16 o 17, ¿verdad? Del libro donde estamos. Para que los asirios no atacaran al reino del sur, pagaban tributo. Este es lo que el papá estaba pagando. Pero aquí ahora donde estamos, Ezequías va a optar por no pagar el tributo, rebelándose contra quién, el rey de los asirios, ¿verdad? Él pensando que no me tomen importancia que no he pagado, que me ignoren. Pero no sucedió así. Cuando el rey de los asirios se da cuenta que Ezequías no está pagando, lo amenazan y Ezequías descubre su error, que no era un error, ¿verdad? Él lo estaba haciendo a su propósito y dice, discúlpame que he cometido un error, voy a comenzar a pagarte tu tributo, y lo vamos a ver aquí enseguida. Pero a Asiria como quiera los ataca para enseñarles una lección, que no se vuelvan a rebelar así. Y pero Sennacherib no era tan hambriento de las guerras como sus antepasados reyes de los asirios. Él usaba el tributo que él recogía para embellecer a su ciudad principal. ¿Y sabe cuál era su ciudad principal? Su capital, Nínive. Nínive. ¿Ya vimos Nínive o todavía no? ¿No? Va a entrar en juego Nínive más al rato. Creo que ya se mencionó una vez en tiempos en los que lo hemos visto, pero en Jonás vamos a ver Nínive, ¿verdad? Ok. Sí, ya existía Nínive, ¿verdad? Pero en este momento era la ciudad capital de los asirios. Y él quería embellecerla y hacerla más bonita, implementar esos tributos en lugar de expandirse tanto, que aunque los asirios sí querían conquistar otra vez, no solamente Israel y Judá, pero hasta potencialmente también hasta Egipto. Ok, verso 14. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria que estaba en Laquis, yo he pecado, apártate de mí. Aquí yo he pecado equivale, he cometido un grave error, me rebelé contra ti para no pagarte el tributo, pero he pecado, apártate de mí. Aquí apártate de mí quiere decir no me hagas daño, no vengas en guerra contra mí, y haré todo lo que me impongas. Y aquí lo que me impongas es lo que me pidas pagar, el tributo. Si te debo algo, lo voy a pagar. Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Y abrió su boca y dijo, no me hagas nada, lo que tú pongas, en la cuota que tú pongas yo la voy a pagar. El 15. Dio por tanto Ezequías toda la plata que fue hallada en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real. Entonces Ezequías quitó el oro de las puertas del templo de Jehová y de los quiciales que él mismo, rey Ezequías, había cubierto de oro, y lo dio al rey de Asiria. O sea que literalmente, para pagar el tributo impuesto, dijo, reconozco mi error, que lo hizo ver como error, era rebeldía, él no quería pagar. Pero le dijo, no nos hagas daño, déjanos en paz, te voy a pagar lo que tú me pidas. ¿Y cuánto le pidió? 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. No los tengo. Fue lo que yo invertí en el templo, pues voy a quitárselo. Y fue ahí a quitarle a las puertas, a los quiciales, a los muros, a las columnas, lo que él había invertido para pagar el tributo. Al mismo templo que él había abierto, que su padre había sellado, le invirtió, lo abrió, ahora lo voy a quitar para pagárselo y dárselo al rey de los asirios. El 17.
Después el rey de Asiria envió contra el rey Ezequías al Tartán, al Rabsaris y al Rabsaces con un gran ejército desde Laquis contra Jerusalén, y subieron y vinieron a Jerusalén. Y habiendo subido, vinieron y acamparon junto al acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. En otras palabras, el rey de los asirios, ¿qué manda? 3 funcionarios importantes: al Tartán, al Rabsaris y al Rabsaces. ¿Y a quién más? Y un gran ejército. Esos son 3 rangos altos de uso del ejército de los asirios. El Tartán salía siendo potencialmente el mayordomo, o se le conocía como el general o el comandante. El Rabsaris también era equivalente al escriba de los judíos, al mayordomo. El Tartán era igual al mayordomo de los judíos, de los judeos, de los de Judá. El Rabsaris era igual que el escriba, pero para ellos era conocido como el jefe de los eunucos o el oficial de alto rango. A veces se le nombraba el capitán, el diputado o el gobernador. El Rabsaces, comparado al de los ejércitos de Israel o de Judá, era el canciller. Para ellos era el jefe de los oficiales o el jefe de los coperos, también a veces para el de Israel. Pero en este aspecto le mandó, por decirle así, aquí términos de hoy de Estados Unidos, podría ser el jefe del ejército, al vicepresidente y al vocero, como ejemplo, ¿verdad? Pero en el verso 18 vemos, dice, llamaron luego al rey. ¿Quiénes? Estos 3 funcionarios de alto rango, representando ¿a quién? Al rey de los asirios, junto con su ejército, llaman al rey. ¿A cuál rey? A Ezequías. ¿Y a quién manda el rey Ezequías? Y salió a ellos Eliakim, hijo de Hilcías. Noten aquí también 3 funcionarios de alto rango, pero ahora representando al reino de Judá. Hilcías, ¿qué era? El mayordomo. Y Sebna, ¿qué era? Escriba. Y Joa, hijo de Asaf, ¿era quién? El canciller. Entonces, otra vez para contrarrestar a los 3 importantes que llegaron del otro ejército. El 19. Y les dijo el Rabsaces: decid ahora Ezequías, así dice el gran rey de Asiria. ¿Qué confianza es esta en que te apoyas? En otras palabras, te veo muy orgullosito, rey Ezequías. ¿En quién estás confiando? ¿Y sabe qué nos dice la Biblia, hermanos? Usted y yo confiamos en algo o en alguien. El salmista en el Salmo 27 dice: estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros ¿en quién confiamos? En Jehová nuestro Dios tendremos memoria, nos dice el salmista allí. Pero Isaías 31:1 también nos dice esto: ay de los que descienden a Egipto por ayuda, que ya muchos de los reyes habían ido a traer caballos, traer cosas. Pero Isaías dice 31:1: ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos, y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes, y no miran al Santo de Israel, ni buscan a Jehová. ¿Pero qué hizo Ezequías? Él estaba confiado ¿en quién? En Jehová. ¿Sabe cómo se le conocía al rey de los asirios? El rey de los reyes, el rey de los príncipes, el rey de las tierras, porque en este momento era... Pero ¿se acuerda quién lo había acabado ahí atrás? El que obedeció al Señor, pero después se fueron ahí entregando, etcétera. El 20. Dices, pero son palabras vacías. Aquí está todavía hablando el Rabsaces, ¿verdad? Dices, pero son palabras vacías. Consejo tengo y fuerzas para la guerra. Mas ¿en qué confías? ¿Que te has rebelado contra mí? En otras palabras, el rey le mandó estas palabras, ¿verdad? El rey de los asirios. Este rey de los asirios había conquistado otra vez casi medio mundo. Ya había conquistado tenía todavía al reino de de Israel, y quiere reconquistar a Judá. ¿Por qué te me rebelas? ¿Qué tanta arrogancia o confianza? ¿De dónde te sale esto? ¿Acaso no me conoces que
que ningún otro Dios de ninguna otra tierra ha podido defenderlos. ¿Te va a defender a ti? ¿En quién estás confiando? Revélame tu secreto, como que le estás diciendo, pero no te confíes, no importa cuál sea tu secreto, sea lo que sea, serás derrotado. Le está diciendo el rey de los asirios. El 21. He aquí que confías en este báculo de caña cascada en Egipto, en el cual si alguno se apoyare, se le entrará por la mano y la traspasará. Tal es Faraón, rey de Egipto, para todos los que en él confías. En otras palabras, le estás diciendo, si tu confianza está en el rey de los egipcios, en el rey de Egipto, pues te tengo noticias. Vas a fracasar. Vas a fracasar. Así como le ha sucedido a todos los demás. Han ido corriendo al rey de Egipto, él les da caballos. Mira, aquí los tengo todos, son míos. Te fallará. Y otra vez también el rey de los asirios quería conquistar hasta Egipto, pero tenía que pasar primero por Judá. Pero se le había revelado Judá. El 22. Y si me decís, noten aquí que él sabe Biblia. Si me dicen, en el verso 22, nosotros confiamos en Jehová nuestro Dios. ¿No es este aquel cuyos lugares altos y altares ha quitado Ezequías y ha dicho a Judá y a Jerusalén, delante de este altar adoraréis en Jerusalén? En otras palabras, si me dices que confías en Jehová, pues tu rey Ezequías ha quitado todos sus lugares de adoración. Aquí hay un pequeño problema. El rey de los asirios había confundido que Jehová era a quien Judá había estado adorando. ¿A quién habían estado adorando? A los Baales, a los Astarots, a los de acera, al báculo con la serpiente. Si este es tu Jehová, pues te voy a derrotar, porque ya está derrotado. Mira, tu propio rey los quitó y les dijo que nomás aquí. Pero él había escuchado de Jehová, también al igual que, pero el pueblo se había ido tras otras cosas, ¿verdad? Entonces el rey de los asirios está diciendo, si este es tu Dios, vas a ser derrotado. Vamos más rápido. En el 20, ¿cuál me quedé? Entonces ahí habían confundido lo pagano con Jehová. El 23, ahora pues yo te ruego que des rehenes a mi señor, el rey de Asiria, y yo te daré 2000 caballos si tú puedes dar jinetes para ellos. En otras palabras les está diciendo, si te vas a rebelar o te vas a unir a la fuerza. Pero para tu bien vamos a unir esfuerzos a la fuerza para tu bien. Mira el 24. ¿Cómo pues podrás resistir a un capitán? Aquí se está mencionando otra vez al que está hablando. Al menor de los siervos de mi señor, aunque estés confiado en Egipto con sus carros y su gente de a caballo. Porque aquí la deducción otra vez de que ustedes salieron de Egipto, se han traído creencias de Egipto, ese es su Jehová para ustedes. Los voy a vencer porque mira, todos ya los vencí. Pero si quieres, te regalo esto, tú pon esto, pero no tienes lo suficiente, como quiera los voy a vencer. Así que, ya que si tu confianza está en Egipto, aunque Egipto te supla de caballos y yo te dé jinetes, no tienes la capacidad de ir en contra de mí, le está diciendo. Y yo soy el menor de los representando al rey como capitán aquí. Así que, por favor, el 25. ¿Acaso he venido yo ahora sin Jehová a este lugar para destruirlo? Jehová me ha dicho, sube a esta tierra y destrúyela. Ay, aquí entramos en un problema. O este hombre está mintiendo, o realmente ha recibido palabra de Jehová. Porque noten qué está diciendo aquí. ¿Acaso he venido yo ahora sin Jehová a este lugar para destruirlo? Jehová me ha dicho, sube a esta tierra y destrúyela. Hay tres posibilidades aquí y vamos a analizarlas. Posiblemente el rey Ezequías había consultado a uno de los sacerdotes cautivos que se había llevado y él escuchó de que
Judá iba a terminar en las manos de él, potencialmente. Número 2, la segunda posibilidad es que quizás palabra había llegado al rey de los asirios de lo que Dios haría, porque Dios ya había hablado que iba a entregar a Judá y a Israel en sus manos. Y la posibilidad tercera es posible que Jehová sí le dijo al rey de los asirios: te voy a levantar a ti para castigar a mi pueblo desobediente y los voy a entregar en tus manos. Caben estas tres posibilidades, y aquí el siguiente versículo nos lo aclara un poquito y analicemos el 26. Entonces dijo Eliaquim, hijo de Hilcías, y Sebna y Joa al Rabsaces: te rogamos que hables a tus siervos en arameo, porque nosotros lo entendemos, y no hables con nosotros en lengua de Judá o lengua judía, a oídos del pueblo que está sobre el muro. En otras palabras, háblanos en tu idioma, porque nosotros como líderes aquí lo entendemos, pero no queremos que el pueblo, el resto del pueblo y los soldados nuestros lo escuchen. Pero noten cómo le contesta el Rabsaces en el 27. Y el Rabsaces les dijo: ¿me ha enviado mi señor el rey para decir estas palabras a ti y a tu señor, y no a los hombres que están sobre el muro, o sea que al pueblo y a los soldados, expuestos a comer su propio estiércol y beber su propia orina con vosotros? En otras palabras, les está diciendo: el mensaje es para todos, para que entiendan que vendrán momentos difíciles, que hasta desearán comer su excremento y desearán tomarse su propio orín, porque va a haber tanta escasez, porque les vamos a quitar todo y los vamos a despedazar, que si están con nosotros les va a ir bien, pero si no están con nosotros, hasta van a tener que comerse su propio excremento y tomarse su propio orín. Aquí les habla fuerte, ¿verdad? El 28. Por eso decía, es fácil decir confío en Jehová, pero cuando vienen los acosos y las amenazas, y ¿cómo lo hacemos? El 28. Entonces el Rabsaces se puso en pie y clamó a gran voz en lengua aramea. ¿Así dice? En judaico. ¿Cuál era la petición? Háblanos arameo, nuestra lengua, tu lengua, perdón, que nosotros los funcionarios entendemos. No nos hables en judeo, en lengua de Judá, para que no entiendan, pero él les aclara, este mensaje es para todos. Entonces habla en gran voz en lengua de Judá, y habló diciendo: ¿qué cosa? Oíd la palabra del gran rey, el rey de Asiria. Así ha dicho el rey: no os engañe Ezequías, porque no os podrá librar de mi mano. Y no os, ¿qué cosa? Haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo: ciertamente nos librará Jehová, y esta ciudad no será entregada en mano del rey de Asiria. ¿Cuál era el mensaje de Ezequías? No escuchen al rey de Asiria, a sus mensajeros. Pero el rey de Asiria mandó sus mensajeros para que les dijeran al pueblo: no escuchen al mentiroso Ezequías. Es mentiroso porque él no tiene el poder para defenderlos, y Jehová tampoco los va a librar, porque Jehová los va a entregar en mi mano. Entonces Ezequías no puede y no tiene cómo salvarlos, tampoco Jehová los salvará, ya que a mí me dijo que yo los derrotaría. Y sea verdad o sea invento, es lo que les está diciendo. Y les está diciendo también: soy su amigo de ustedes. Así que no sean engañados por su líder mentiroso, el rey Ezequías. Él no tiene poder, y Dios tampoco, para librarlos. No le crean. ¿A quién se le cree, hermanos? El 31. No escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria: haced conmigo paz y salid a mí, y coma cada uno de su vid y de su higuera, y beba cada uno las aguas de su pozo. En otras palabras, ¿qué les está garantizando? Hagan conmigo paz, no se rebelen contra mí, rebélense contra Jehová, pero conmigo no. Yo soy el rey de Asiria, soy el rey de reyes. Salid a mí, en otras palabras, vengan detrás del muro hacia mí, entréguense, ríndanse, sométanse a mi persona, y yo les voy a dar de comer de la vid
y les voy a dar de tomar, que puedan tomar de sus propios pozos. Aquí se puede interpretar de varias maneras este versículo. Si se rinden y se entregan a mí, van a poder continuar viviendo libremente, comiendo de su propia vid y tomando de sus propios pozos. O les está diciendo, los voy a conquistar, ríndanse, y los voy a regresar no a Jerusalén, a Judá, sino a las tierras de donde vinieron anteriormente en los campos, para que disfruten, si se entregan a mí, en lugar de escuchar a Ezequías. Pero si no me escuchan a mí, van a comer estiércol y van a tomar orín. ¿Quieren paz? Entréguense a mí, rebélense a su rey, que les ha prometido librarlos. Y porque Jehová tampoco puede. El 32. Hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra. Ahí otra vez se puede entender que les está prometiendo dejarlos o retornarlos allí o retornarlos a donde vinieron. Tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas, tierra de olivas, de aceite y de miel, y viviréis y no moriréis. Si se entregan, ¿verdad? No oigas a Ezequías, porque os engaña cuando dice Jehová nos librará. ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado su tierra de la mano del rey de Asiria? En otras palabras, ningún dios de todos los pueblos que he conquistado ha podido, así que mucho menos Jehová su Dios. El 34. Aquí hay ejemplos que les da. ¿Dónde está el Dios de Amat y de Arfad? Estas son ciudades. ¿Dónde está el Dios de Sefarvaim, de Ena y de Iva? ¿Pudieron estos librar a Samaria de mi mano? ¿Estos dioses pudieron? Y la respuesta es no. Entonces el 35, ¿qué Dios de todos los dioses de estas tierras ha librado su tierra de mi mano, para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? En otras palabras, yo soy el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Entréganse a mí, yo les voy a dar pan y vino. Si su Dios le ha prometido esto, es mentira. Vengan a mí. Miren, yo he conquistado reinos y gobiernos, todo. Entréguense a mí. El 36, pero el pueblo cayó y no le respondió palabra, porque había mandamiento del rey Ezequías, el cual había dicho, no le respondáis. Entonces Eliaquim, hijo de Hilcías, mayordomo, y Sebna, escriba, y Joa, hijo de Asaf, canciller, vinieron a Ezequías, rasgados sus vestidos, y le contaron las palabras del Rabsacés. Y vamos a ver ahí mañana qué es lo que sucede, porque nos deja en suspenso la historia de este capítulo, ¿verdad? De lo que va a suceder. Pero ahí termina este capítulo ahí de segunda de Reyes 18. Mañana comenzamos en el verso 19. Vamos a orar.